arrancar. Para mí esta clase es una de las clases más difíciles para dar porque es una clase que abarca muchas cosas en muy poquito tiempo, ¿sí? Entonces van a ver que les voy a mencionar, siempre trato de hacerla simple y sea entendible, pero van a ver que les voy a mencionar un montón de cosas, un montón de diagnósticos, pero los síndromes vasculíticos son amplios, ¿sí? ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Identificar los signos y síntomas clínicos de la vasculitis, reconocer los principales diagnósticos diferenciales y poder incorporar herramientas que sirvan o que sean útiles para llegar a un diagnóstico, ¿sí? Y saber también cuándo consultar a un especialista. Vamos a comenzar definiendo qué son las vasculitis, ¿sí? Decimos que un paciente tiene vasculitis cuando hay inflamación en los vasos sanguíneos, ¿sí? ¿Y qué significa eso para ser más específico? Cuando hay inflamación en los vasos sanguíneos, cuando hay infiltrado inflamatorio en la pared del vaso sanguíneo. Entonces, si bien nosotros podemos hacer clínicamente diagnósticos o sospechas diagnósticas de síndromes vasculíticos, a la mayoría de los síndromes vasculíticos el diagnóstico lo da la anatomía patológica o un diagnóstico por imagen, ¿sí? ¿Y qué es lo que puede infiltrar ese vaso sanguíneo? Muchas células como los linfocitos, los polimorfos nucleares, en algunos casos los eosinófilos, ¿sí? Y es muy importante poder diferenciar de otras enfermedades del árbol vascular. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que nosotros digamos que un paciente tiene vasculitis a que un paciente tiene una vasculopatía, ¿sí? Cuando hablamos de vasculopatía, hablamos de un paciente que tiene alguna alteración que puede ser degenerativa o de alguna otra etiología del árbol vascular. En cambio, cuando hablamos de vasculitis en sí, hablamos de inflamación del vaso, ¿sí? Antes de comenzar en sí con todos los conceptos, vamos a repasar algo clave y es cómo se clasifican los vasos sanguíneos, que se clasifican en vasos grandes, de mediano calibre y de pequeño calibre. Los vasos de gran calibre son la aorta y todas sus ramas y todas las venas correspondientes. Las de mediano calibre son todas las arterias viscerales y sus ramas y sus venas correspondientes. Y todos los pequeños vasos son las arteriolas, los capilares, las venas, las vénulas y demás, ¿sí? Y acá en esta diapositiva yo lo que les puse son, vamos a hablar de síndromes vasculíticos que son muchos, tienen muchas etiologías, pero que a la larga, según la afectación de cada vaso, se pueden manifestar de formas clínicas diferentes, pero parecidas, ¿sí? Entonces les puse ejemplos de síntomas en los síndromes vasculíticos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se afecta un vaso de gran calibre? ¿Qué pasa cuando se afecta la aorta o alguna de sus grandes ramas? Pueden afectarse los pulsos, ¿sí? Eso lo podemos ver, por ejemplo, nosotros en el Takayasu, ¿sí? O puede haber soplos, que también lo podemos ver ahí, o en una poliarteritis nodosa, cuando hablamos de vasculitis, ¿sí? Puede haber hipertensión arterial, o puede haber discrepancia en la diferencia de presión entre los miembros inferiores, ¿sí? Puede haber insuficiencia cardíaca como complicación de todo esto, miocardiopatía dilatada principalmente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se afectan los vasos de mediano calibre? Y acá hablamos las ramas, las arterias intraviscerales, ¿sí? Hipertensión arterial por afectación de los vasos renales, dolor abdominal por afectación del tronco celíaco. Acá, por ejemplo, el dolor duele después de comer. El paciente come, aumenta el gasto de sangre que necesita ese intestino y como no le llega sangre, duele, ¿sí? Duele por isquemia. Pasa eso y deja de doler. ¿Sí? Eso es característico, esto también lo vemos en nuestras vasculitis, ¿sí? Dolor torácico, ¿sí? Por afectación de las coronarias, claudicación, principalmente por afectación de las arterias de los miembros inferiores. Si el paciente camina, tiene que parar por dolor isquémico, pasa y vuelve. Eso se ve en pacientes adultos, creo que todos alguna vez lo hemos leído en la facultad. Cambios en la piel, cuando hay afectación de vasos de mediano calibre en la piel, como úlceras, gangrena. Déficits, cuando hay déficits focales como ACV, cuando hay afectación en las arterias del cerebro, orquitis, neuropatías y demás. Y cuando se afectan los vasos de pequeño calibre,
acá lo que vamos a ver es en la piel lesiones purpúricas, úlceras, ¿sí? Pero también podemos tener, por ejemplo, manifestación pulmonar, hemorragia, ¿sí? Hemorragia pulmonar, hemófisis. Compromiso gastrointestinal, hemorragia gastrointestinal con deposiciones con sangre, dolor abdominal, como una enteritis, ¿sí? Por decirlo así. Enteritis lúpica, es una vasculitis lúpica de vaso de pequeño calibre, ¿sí? Entonces, esto es muy amplio. Acá podemos tener afectado desde el ojo hasta la punta de los pies, ¿sí? Y vamos a comenzar con la clasificación de las vasculitis. Van a ver que ahora vamos a clasificarla en un montón de formas, pero dentro de las vasculitis primarias, que son las que estudiamos los reumatólogos, ¿sí? Se clasifican según el tamaño del vaso. Y cuando hablamos que esta es la clasificación que todos más sabemos, más leemos y más conocemos. Y según el tamaño del vaso, pueden ser de gran calibre, que nosotros vemos las arteritis de Takayasu, las arteritis de célula gigante, personas mayores, la ven los adultos. De mediano calibre, la poliarteritis nodosa y el Kawasaki, ¿sí? Que esas las conocemos todos. Después tenemos las vasculitis asociadas a ANCA como un gran grupo de vasculitis, que tenemos un montón de diagnósticos acá en el hospital. Son la poliangiitis microscópica, la granulomatosis con poliangiitis y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Y después las vasculitis de pequeño vaso con inmunocomplejo, que acá, por ejemplo, tenemos a la vasculitis por IgA, antes llamada púrpura de Schoen-Henoch, que esa ustedes la ven un montón, ¿sí? Y otras más. Pero también hay otras clasificaciones de vasculitis, ¿sí? ¿Y cuáles pueden ser esas clasificaciones? Primarias, que son las que les conté recién, versus secundarias, ¿sí? Y acá, por ejemplo, yo les puse una púrpura de Schoen-Henoch, es una vasculitis primaria, pero una vasculitis secundaria TBC es una vasculitis secundaria, ¿sí? De órgano simple u órgano noble, por ejemplo, perdón, o sistémica de órgano simple, por ejemplo, la pancutánea, que solo afecta a la piel, y sistémica, por ejemplo, es un lupus, es una vasculitis sistémica. Poligénica y monogénica, acá los voy a introducir en un mundo inmunológico y reumático muy interesante. Hablamos de enfermedades monogénicas cuando hay una alteración genética, una variante genética que antes, ahora se llaman variantes, antes se les decía comúnmente mutaciones, pero cuando hay una variante genética patogénica que produce la enfermedad sin necesidad de que haya otros factores medioambientales que ayuden a que se desencadenen, ¿sí? Cuando hablamos de una enfermedad poligénica o una vasculitis poligénica en este caso, que son la mayoría de las vasculitis que yo les mencioné, primarias de las que nosotros vemos, es cuando son enfermedades que necesitan un poco de todo para producirse. Y acá hablamos de variantes genéticas, pero que pueden llegar a ayudar a que se produzca, pero que no la producen de por sí a la enfermedad, factores medioambientales, algunas otras alteraciones en el sistema inmunológico. Y dentro de las monogénicas, acá entramos a las enfermedades autoinflamatorias en la reumatología, y miren la cantidad de enfermedades autoinflamatorias que se pueden manifestar con vasculitis. No se las voy a nombrar, ¿sí? Pero sepan que son un montón. Entonces, cuando un paciente tiene un síndrome vasculítico, el diagnóstico, el abanico de posibilidades diagnósticas es muy amplio, ¿sí? Y por último, creo que les había puesto acá infecciosas versus infecciosas como otro tipo de clasificación. Bueno, vamos a la epidemiología. ¿Son frecuentes en general? Y no son frecuentes en general, algunas sí, otras no. La incidencia, no datos de Argentina, no tenemos datos de Argentina ni de Latinoamérica, estos datos son todos datos sacados de Norteamérica y de Europa. Aproximadamente 50 sobre 100.000 niños por año. Lo más frecuente, ¿sí? Son de todos los datos que tengo, son el Kawasaki y la púrpura de Schoen-Henoch, que puede ir variando de lugar en lugar, ¿sí? Pero son las dos más frecuentes en el mundo, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, el 50% son púrpura de Schoen-Henoch, 22% son Kawasaki, pero por ejemplo en Canadá es al revés. El 65% son Kawasaki, el 16% son Schoen-Henoch. Y si nos vamos a Turquía, 89%, ¿sí? Ellos no tienen casi otra vasculitis. Pero continuando con la frecuencia descrita en el mundo, sacando el Kawasaki y la púrpura de Schoen-Henoch, siguen el Takayasu y la poliarteritis nodosa. Yo hoy no me voy a enfocar en estas,
porque son las que ustedes más ven y más estudian, ¿sí? Me voy a enfocar en las que siguen. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de una vasculitis? ¿Hay algún marcador específico que nos diga en un laboratorio si este paciente tiene una vasculitis y este diagnóstico? No. ¿Hay algún marcador en la clínica, sacando lo que por ahí vemos una púrpura en la piel o una lesión vasculítica, pero hay algún marcador en la clínica que nosotros veamos al paciente y digamos, este paciente tiene este diagnóstico sí o sí? No, ¿sí? Para poder hacer el diagnóstico de una vasculitis primaria o de una vasculitis secundaria y demás, tenemos que pedir exámenes complementarios, ¿sí? Que pueden ser solo laboratorios, que pueden ser imágenes, en algunos casos biopsia, ¿sí? En algunos casos por ahí necesitamos la intervención de otros especialistas también para poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Entonces necesitamos una valoración muchas veces para los síndromes vasculíticos interdisciplinarias con eh, solicitud de muchos exámenes complementarios, ¿sí? Es como decir, bueno, vamos a armar un rompecabezas antes de poder hablar de un diagnóstico. Vamos a hablar de algunos casos clínicos, ¿sí? Así les pongo ejemplos de las vasculitis que quiero que charlemos hoy y vamos a hablar un poco de cada síndrome vasculítico, ¿sí? Caso clínico número 1 son pacientes, los dos casos clínicos que vamos a ver, pacientes del hospital que vimos muchos, no sé si todos, pero algunos vimos, paciente varón de 13 años cuando lo conocemos, que consulta por un síndrome febril prolongado de 6 semanas de evolución. Fiebre todos los días, no tenía un predominio horario, podía tener fiebre en cualquier momento, fiebre alta, ¿sí? Más o menos 39 grados, 39,540, principalmente, como yo les puse acá nocturna, pero como característica, ¿sí? Cuando comenzamos a preguntar, además de la fiebre, el paciente había tenido pérdida de peso. Había perdido aproximadamente el 10% de su peso corporal y además tenía otros síntomas sistémicos como astenia, no tenía apetito, estaba muy decaído. Interrogamos todos los antecedentes personales y no había nada positivo, ningún hallazgo de importancia, ¿sí? Se realiza un examen físico en el cual lo único positivo era un estado general que era regular, una palidez cutánea, pero después todas las demás cosas que se valoran en el examen físico inicial estaban dentro de parámetros, estaban bien, digamos, una TA que estaba al límite, pero que se había considerado normal para la talla del paciente, los pulsos bien, toda la parte cardiopulmonar también, no visceromegalias, no polianopatías. Se le pide un laboratorio de ingreso. En ese laboratorio de ingreso lo que se ve son 10.500 blancos, que si bien es una leucocitosis, pero hasta ahí nomás, con neutrofilia, con una hemoglobina de 9,5, hiperplaquetosis, aumento de las transaminasas, que si ven acá tiene 69,111, y una PCR de 256, ¿sí? Orina completa normal, función renal normal, ¿sí? Si tuvieran que estudiar este paciente, no piensen todavía en las causas reumáticas, más allá de que la clase es de eso, pero si tuvieran que estudiar este paciente, ¿qué descartan en este paciente? ¿O qué sí, es muy alta? Sí, está bien. Sí, sí, también, sí. Está bien, ¿no? Sí, no pareció un son, pero está bien. Bueno, paciente varón de 13 años con síndrome de febril prolongado y pensaron en descartar primero las mismas cosas que ustedes plantearon, ¿sí? Está muy bien. Entonces se le pidieron un montón de serologías, ¿sí? Chagas, las hepatitis, toxoplasmosis, Epstein-Barr, bueno, arañazo de gato, Harrelson, cultivos, esputos, se descartó TBC, ecocardiograma que fue normal, una placa de tórax que fue normal, ecografía abdominal que fue normal, fondo de ojo que fue normal, y una PAMO que en el cual no se veían elementos ajenos a la médula ósea. Y además ya también, antes de hacernos la consulta a nosotros, ¿sí?
le hacen un FAM, que fue negativo, y le piden un rosaje de Game donde se veía un aumento de la IgG, que está por encima de lo normal. No es una hipergama muy notoria, pero sí, lo normal para esa edad debe ser más o menos 1000 IgG. Y un eritro mayor a 120 sumado a esta PCR que teníamos del ingreso del paciente, ¿no? Nos interconsultan a nosotros, cuando nosotros lo vamos a conocer al paciente, ya habiéndose descartado un montón de cosas, ¿sí? Valoramos si el paciente no tenía nada en la piel, no tenía ningún tipo de rash, ni vasculítico, ni un rash malar. Además, ya sabíamos que el lupus no tenía, porque tenía un FAN negativo, no tenía mucositis, no tenía poliadenopatías ni hepatosplenomegalia, es decir, no le encontramos linfoproliferación clínica por lo menos, no tenía artritis. Los pulsos estaban presentes y simétricos y les pedimos a los médicos del CIN que por favor le tomen la TA de los 4 miembros, ¿sí? Y lo que se obtiene en este valor de la TA de los 4 miembros es que la TA de los miembros superiores está por arriba de la de los miembros inferiores, ¿sí? Y normalmente la TA de los miembros inferiores es igual o un poco superior a la de los miembros superiores. Entonces hay una alteración en las diferencias de TA entre los miembros, ¿sí? Esto nos habla de que puede haber un compromiso de vaso de gran calibre o de mediano calibre, pero de alguna gran llama de la aorta, ¿sí? La tolerancia a 20 diferencias históricas y diastólicas más de Luego, puntos o... lo he buscado un montón a eso, Sí. porque a mí también en su momento me ha generado dudas. Lo que dice es que entre miembro superior y miembro superior, por ejemplo, entre derecho e izquierdo, no tiene que haber más de 15. Y entre miembro inferior y miembro inferior tampoco debería haber más de 2, entre 2 y 15. Pero cuando vos buscás la diferencia entre los dos, es como entre miembros superiores y miembros inferiores, lo que te dice es que vos ves de que los miembros inferiores tienen que ser un poco superiores a los miembros superiores o iguales, pero no te pone un valor de corte. Lo que sí se veía en este paciente es que los miembros superiores estaban por encima de los inferiores, lo cual ya te habla de una patología tal cual, ya están alterados, o sea, ya te das cuenta que, ve acá tener miembro superior derecho 119, casi 120, y miembro inferior derecho 99, acá había 20 de un montón, ¿sí? Entonces eso como que también es un parámetro para estudiar vasculitis de vasos de gran calibre. Si esto hubiera sido normal, si esto me hubiera dado, como dice la literatura, que tendría que ser, ¿uno hubiera parado de estudiar al paciente? No, hay que estudiarlo igual, ¿sí? Esto yo lo pongo como ejemplo para para que vean de que los pacientes a veces pidiendo algunas cosas que son cotidianas, uno puede llegar a diagnósticos o a sospechas diagnósticas y conclusiones, pero si esto hubiera sido normal o hubiera estado bien, lo seguimos estudiando igual, ¿sí? Bueno, entonces habiendo visto eso, a nuestro paciente con síndrome febril prolongado, acompañado de parámetros inflamatorios con reactante de fase aguda, hiperplaquetosis, aumento de las GAME que habíamos dicho al principio, nos pusimos a ver qué diagnósticos reumáticos podían ser, ¿sí? Y dijimos, AIJ no es, porque no tiene artritis. No tiene artritis, no es J. Lupus no es porque tiene FAN negativo. ¿Y qué otros diagnósticos reumáticos se nos plantean a nosotros en un paciente con síndrome febril prolongado? Las vasculitis primarias. Y dentro de las vasculitis primarias, la arteritis de Takayasu, ¿sí? Era una posibilidad diagnóstica y además no tenía otros signos y síntomas específicos de otra patología, ¿sí? Y como otras patologías autoinmunes no reumáticas, por la hepatopatía que tuvo, también se planteó la posibilidad, ¿sí?, de una hepatitis autoinmune. Consecuente a nuestra sospecha diagnóstica, se le pidió una angiotac al paciente, ¿sí? En la angiotac lo que se ve es compromiso de la aorta supradiafragmática e infradiafragmática. Ven, la pared de la aorta está aumentada de tamaño, el seduncho de Tito, ¿sí? Y la mesentérica superior también. Eso se ve ahí. Esto lo mide la gente de imágenes, no lo hago yo. Se ve engrosamiento de la pared. Con eso hicimos diagnóstico y se inició tratamiento con pulso de metilprednisolona, ciclofosfamida. Le fue muy bien al paciente. Después recibió micofenolato y él no volvió a recaer. Vamos a decir unas palabras de la arteritis de Takayasu, ¿sí?
Vasculitis primaria de vasos de gran calibre, granulomatosa, que en general nunca, o en muy pocas ocasiones se llega a obtener los datos del granuloma porque uno no biopsia la aorta, ¿sí? Es la tercera vasculitis más frecuente en pediatría, contando también datos de los pacientes que nosotros teníamos en el hospital. Se manifiesta entre los 10 y 15 años de edad con el pico en pediátrico, pero puede ser a cualquier edad. Y en general es más frecuente en las mujeres que en los varones. Como dato muy importante, y como se manifestó este paciente, es una vasculitis paucisintomática y no tiene síntomas específicos. Entonces, muchas veces, ¿qué pasa? El retraso diagnóstico es mucho y no es meses como en este chico. Este chico tuvo un retraso diagnóstico de 6 a 8 semanas. 6 hasta que se internó, 2 semanas, menos de 2 semanas hasta que se hizo el diagnóstico acá. A veces pasan años, a veces diagnosticamos Takayasu que llevan años de evolución, ¿sí? Entonces, es muy importante, por eso les cuento siempre a este paciente, que ante un síndrome febril prolongado, cuando no llegan a un diagnóstico entre las etiologías más frecuentes, piensan en Takayasu. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Va a depender en la fase clínica en la que esté el paciente. Hay una fase inflamatoria activa en la que el paciente, que eso se produce cuando el vaso sanguíneo está inflamado, entonces aumenta el espesor de la pared y al aumentar el espesor de la pared disminuye el calibre, ¿sí? del vaso de la arteria. Entonces el flujo de sangre es como que está alterado. Y ahí que se produce hipertensión arterial, cefalea, fiebre, disnea, pérdida de peso, vómitos. Son todos síntomas relacionados con inflamación aguda y con alguna alteración en el calibre de la pared del vaso. Y cuando hablamos de los síntomas crónicos, es cuando ya pasó la fase aguda, ¿sí? Y ese vaso queda secuelado. ¿Y cuáles son los síntomas que tenemos en los pacientes? Son los síntomas relacionados principalmente con isquemia. Entonces, el paciente come, aumenta la necesidad de sangre en el intestino o en el estómago, la arteria, el tronco celíaco no es suficiente, entonces duele el estómago, tiene dolor abdominal postprandial. Camina, duelen los miembros. Está haciendo ejercicio, tiene cefalea. Entonces, todos síntomas relacionados con el aumento del gasto cardíaco, ¿sí? ¿Y cuáles son las alteraciones que pueden pasar en las arterias? Estenosis o dilataciones que posteriormente son aneurismas. Las estenosis se producen por daño endotelial, por engrosamiento y formación de trombos, y las dilataciones porque se destruyen las fibras musculares y elásticas de la pared, entonces la pared se dilata. ¿Qué es lo que pasa? En muchos pacientes, estas dos fases pueden estar simultáneamente, es decir, comienza con una fase activa inflamatoria, va a la cronicidad porque no recibe tratamiento, pero la fase activa inflamatoria no remite, entonces el vaso sanguíneo se altera, hay una fase crónica ya establecida de secuela, pero a su vez el vaso sigue inflamado y se siguen inflamando los vasos, ¿sí? Que es la historia natural de muchos de los Takayazos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Siempre hay una triada para pensar en el Takayasu, que es la clínica inespecífica, así como la que hablamos recién, laboratorios con aumento eyectante de fase aguda principalmente, y habiéndose ya descartado otras cosas, e imágenes con una algo angio-TC, angio-reso, angiografía ya no se utiliza, ¿sí? Pero lo que hay que buscar es la alteración en el vaso sanguíneo. Yo lo que les puse en esta diapositiva son los criterios de clasificación, los últimos que hay, que son viejitos, pero son los que están vigentes, sobre cómo diagnosticar el Takayasu. Como ven, son las anormalidades angiográficas en la tomo o en la resonancia, más, ¿sí? Uno de los 5. Claudicación o déficit de los pulsos, discrepancia en la presión arterial de 10, soplos, hipertensión, reactantes de fase aguda aumentados, ¿sí? Nada, esto es para que lo tengan en cuenta. No tienen que saber esto. A mí me importa que lo sospechen, ¿sí? Entonces, tips importantes para cuando tenemos un paciente con Takayasu, sospecharlo en un síndrome febril prolongado. Este es el mensaje que quiero que se lleven de hoy. Siempre que tienen un síndrome febril prolongado y no le encuentran causa, o cuando ustedes quieran, si quieren al principio, total no cuesta nada, tomarla te dan los 4 miembros, ¿sí? Y si tienen alterado esto, o ya se descartan las causas más frecuentes, angio-TC o angio-reso o lo que tengan disponible, ¿sí?
Segundo paciente. Paciente de 15 años que cuando lo conocemos a este nene lo conocemos por mediano riesgo. Él venía ya con varios años de evolución de brotes en la piel, de lesiones eritematoviolaceas, algunas que terminaban en una cuestión, más que no era una úlcera en sí, pero se necrosaban, principalmente en pantorrillas, ¿sí? En miembros inferiores, ulceraciones. Con frecuencia, afectación en tronco, abdomen y miembros superiores, ¿sí? Estas lesiones iban y venían, iban y venían, iban y venían. El chico estaba bien un tiempo, volvían las lesiones, se iban las lesiones y demás. Cuando el nene presentaba los brotes, tenía edema en miembros inferiores, pero no tenía dolor, no tenía limitación articular ni demás. Era solo, se le hinchaban un poco los tobillos cuando tenía el brote este de estas lesiones eritematoviolaceas. Cuando lo vamos a conocer, no lo interrogamos, no pesquisamos síntomas de relevancia, ¿sí? Relacionados con enfermedades sistémicas, no tenía fiebre, no tenía otros síntomas constitucionales, no tenía otros síntomas que relacionen afectación a otros órganos, tampoco tenía antecedentes personales y familiares de relevancia, ni de infecciones previas. Se le mide la TA en mediano, tenía una TA normal para la talla, no les puse la talla a ninguno de los dos, pero bueno, es algo importante a tener en cuenta. Sí, en el momento en el que lo vemos, constatamos estas lesiones, que cuando las vamos a revisar, algunas eran vitropresión negativas, otras eran vitropresión positivas. Había costras hemáticas en uno de los malleolos de los dos tobillos, lesiones libedoides en los miembros superiores, edema en tobillos y en pies, no visceromegalia, no mucositis, no artritis. Se le pide un laboratorio. En ese laboratorio, la verdad es que no se evidencia nada patológico, ¿sí? ¿Qué piensan del paciente? Podría ser, podría ser algo infeccioso, relacionado con infección, sí, no está mal. Bueno, se piensa al paciente como un probable síndrome vasculítico. ¿Se acuerdan que no le podemos poner un diagnóstico hasta que no tengamos evidencia? De 3 años de evolución, por las características clínicas cuando nosotros lo vimos, dijimos puede ser afectación de vasos de mediano y pequeño calibre. ¿Cuáles eran los diagnósticos diferenciales que teníamos que tener en cuenta? Dentro de las vasculitis de vaso de pequeño calibre, ¿sí? Teníamos las primarias, vasculitis asociada a ANCA no parecía, ¿sí? Porque no tenía ningún otro tipo de compromiso salvo la piel. Y dentro de las secundarias, no tenía otras cosas sistémicas para pensar y no tenía nada relacionado con infección, pero está bien el pensamiento, ¿eh? No está mal. Y dentro de las vasculitis de vaso de mediano calibre, dentro de la vasculitis primaria, podría llegar a ser una poliarteritis nodosa no sistémica, porque tenía reactantes de fase agudas normales y no tenía otros síntomas, pero bueno, había que estudiarlo al paciente, ¿sí? Si bien no pensábamos que fuera ninguna de esas cosas, como tenía una alta sospecha de un síndrome vasculítico, le pedimos algunos autoanticuerpos en el laboratorio y descartar algunas etiologías infecciosas. PAN y ANJA negativos, serologías virales negativas, se realizó una biopsia cutánea y un asto positivo, ¿sí? De 344. Y en la biopsia cutánea, lo que se evidenció, fue vasos con necrosis fibrinoide de sus paredes asociado a infiltrado inflamatorio, linfocitario y polimorfo nuclear, con leucocitoclasia y afectación de las paredes vasculares, bla, 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 no importa. Vasculitis de vaso de mediano calibre, ¿sí? Predominantemente de mediano calibre, con afectación también de pequeño calibre. Vasculitis necrotizante asociada, sí, al asto positivo. Dijimos, esto puede ser una poliarteritis nodosa, pero ahora el tema era si era cutánea o sistémica. Decidimos estudiar el resto, ¿sí?, de los órganos para ver si había alguna afectación sistémica, ecocardio normal, ecografía abdominal normal, valoración oftalmológica normal, y le pedimos una angioreso para valorar los vasos de mediano calibre, que también fue normal.
Con eso diagnosticamos pancutánea, ¿sí? Tratamiento corticoides, entre 1 y 2 por kilo, metotrexate semanal, penicilina, porque había una relación con el estreptococo. Paciente con buena evolución, está muy bien. El paciente ahora está solo con metotrexate y penicilina. 2 pacientes con síndrome vasculítico, forma de presentación totalmente diferente, ¿sí? Y hay muchísimas más. Vamos a hablar de la poliarteritis nodosa, ¿sí? Es una inflamación necrotizante de las arterias de mediano y pequeño calibre que no afecta arteriolas capilares y vénulas. La edad media de presentación, 9 y 10 años, aunque se puede presentar a cualquier edad, ¿sí? Se caracteriza que puede ser cutánea o sistémica. Cutánea es una forma limitada de poliarteritis nodosa. Sistémica afecta cualquier órgano de la economía. Y dentro de las manifestaciones clínicas, si vamos a hablar de la cutánea, lesiones no purpúricas, dolorosas, nodulares con libedo racemosa, úlceras, gangrenas, pero en menor cuantía que una afectación sistémica. Y también lo que está descrito es que en la afectación cutánea puede haber afectación articular, o sea, piel, articulación, ¿sí? En la sistémica, fiebre, manifestaciones cutáneas, mialgia, dolor abdominal, artralgia, artritis, todo lo relacionado con afectaciones de arterias, ¿sí? De vasos de mediano calibre. Y según donde se localice la afectación de la arteria, va a ser el síntoma clínico, ¿sí? Si es en el riñón, hematuria, proteinuria, hipertensión arterial. Si es en el sistema nervioso, ACV, AIT, pérdida visual, etc. Si es las coronarias, por ejemplo, puede llegar a tener isquemia coronaria, un infarto agudo, mialgia, si se afectan algunas arterias que van a los músculos, ¿sí? ¿Cómo se llega al diagnóstico? ¿Se acuerdan acá? Para la pancutánea específicamente, que dijimos en el Takayasu clínica, laboratorio de imágenes, en la PAN también clínica, laboratorio de imágenes, pero acá se suma la biopsia, porque no teníamos afectación de ningún otro órgano o algo que nos lleve a pensar que sí o sí era una poliarteritis. Acá les dejé tan, como en el Takayasu, sí, los criterios de clasificación para la poliarteritis nodosa, así los ven, no los tienen que saber, esto se los repito, se los dejo solamente para que ustedes los conozcan. Yo quiero que lo sospechen o que después de esta clase ustedes piensen que puede haber un síndrome vasculítico y que sepan hacer las consultas oportunamente, ¿sí? O qué ir pidiendo para ir estudiando un paciente. Tips en estos pacientes: fiebre y síntomas inespecíficos cuando es la forma sistémica, ¿sí? Cuando hablamos de la poliarteritis nodosa sistémica, los vasos que más se afectan son los abdominales y en ellos los renales, ¿sí? Y por más de que tengamos un diagnóstico de una pancutánea como en nuestros pacientes, siempre es muy importante hacer una valoración sistémica y una vez que tengamos todo lo sistémico descartado, o sea, todo el resto de los órganos descartados, poder decir que es cutánea, ¿sí? Creo que eso es todo. ¿Preguntas? No. En general, el edema vasculítico va acompañando las lesiones vasculíticas. Cuando es, por ejemplo, eso, porque en la púrpura de Schoenlein-Henoch se ve un montón y a veces es difícil diferenciar el edema vasculítico de artritis. ¿Por qué? Porque es como un edema más de piel y partes blandas que no se limita solo a la articulación, sino que excede, es como que es todo el tobillo e incluso más arriba, pero no es un edema como el edema de una afectación renal. Es un edema que la mayoría de las veces vos lo apretás, no te deja godet, es como que está a tensión la piel, ¿sí? Es diferente al edema que uno ve habitualmente en otras cosas.